¿Cómo andan? Díganme si ven bien ahí. Aquí creo que estamos bien. Les voy a enseñar dos diseños que vamos a hacer hoy. Dos. Con las mismas tonalidades. Así que vamos a empezar. ¿Cómo están mis bellezas? Ok, lo primero que vamos a hacer. Este live sí va a ser bastante explicadito. Así que, niñas, ahorita cuando tengan unas más conectadas para las que son de la suscripción, buenos días, belleza. Sí, este sí se ve bien porque cuando no estoy con cliente puedo tomarme el tiempo de que estén más encuadradas porque tú sabes, esto yo lo puedo mover para donde yo quiera, no tengo que jorobarme tanto yo para que funcione. Entonces, para que funcione. También estoy conectada por YouTube. Voy a empezar a conectarme también por YouTube. Vamos a ver cómo me va. Por ahí todavía nadie ha dicho hola o no he visto ningún escrito por YouTube. Alguien de que esté conectado por YouTube, que es mi primera vez. Hoy estoy aquí. Levante una manito aunque sea para yo saber cómo se ven los comentarios. Ah, por aquí ya veo cómo se ven los comentarios de YouTube. Hola. Hola Daya. Gracias por estar conectadas, bellezas. Mi primera vez por YouTube. Estoy aprendiendo. Hola. Mira, pues sí se conecta bastante gente por YouTube también. Estoy conectada por los dos lados, por YouTube y por Facebook. Mira, yo pensé que casi nadie se conectaba por YouTube. El TikTok, amor, yo dejé de transmitir por TikTok, mi vida. Yo ahora solamente estoy transmitiendo por Facebook y bueno, pues ahora, virgen, primera vez que me están viendo en YouTube. Así que las que están en YouTube me están viendo por primera vez. Esta plataforma es virgen completamente. Ok, vamos a hacer un hombre de moradito. Entonces vamos a usar la pintura de One Stroke morada y vamos a ponerla aquí. Ay, Daya, gracias, mi amor. Acá, renegando con las uñas. ¿Por qué, Rosa? ¿Por qué renegando? A ver. Vamos a coger un poquito del One Stroke. Déjame echar esto para atrás. Díganme si en YouTube ven bien o quieren que les acerque más. Miren, el poquitico solamente de pintura. Está bien. Sí, yo lo veo aquí, pero era para saber si ellos lo veían. Bueno, puede tener un poquito más cerca. ¿Quieren un poquito más cerca? Ah, yo creo que ahí está mejor. Entonces, ven, la pintura es una pasta y solamente necesitamos una gotica de pintura para hacer el difuminado del hombre. Van a coger una esponjita. Estas esponjitas son de maquillaje. Les voy a enseñar. Espérense. No se vayan. Las pueden comprar en Amazon. Son estas. Ay, Dios mío, Rosa. Son estas esponjitas. Salen muy buenas, niñas. Traen bastante. Así que tienen que fijarse que tengan los punticos bien pegaditos. Ustedes saben que hay cositas de Good Morning Clown. Hay unas esponjitas de maquillaje que tienen los punticos muy separados uno del otro. Esas no les van a servir porque esas abren mucho huequito. Hola, Iliani. Entonces van a coger un poquitico. Miren qué poquitico de pintura solamente estoy utilizando para hacer el hombre. Y lo vamos a poner en la posición contraria. Y vamos a empezar a dar toquecitos. Aquí lo que vengo es a mostrarles que en pintura, o sea, cuando ustedes pinten pintura normal con su clienta y quieran darle un toque,
más wow al diseño. Hola linda. Un toque más wow al diseño, pueden hacer esto. Esto me gusta mucho. Hola Catri. Esto me gusta mucho hacerlo en colores así específicos, como el morado clarito, y entonces hacer un difuminado en morado más oscuro y queda, o sea, ya ahí estás teniendo un contraste súper lindo y es algo diferente. Es como cuando lo hago en rojo, pinto la uña de rojo y hago el difuminado en negro, queda hermoso, niñas. Hermoso, y es un twist diferente que le están haciendo al diseño de la clienta. Van a curar en lámpara bien suavecito primero. La esponja tienen que ser esponjitas de maquillaje y que tengan los punticos bien pegaditos. Tú sabes que hay esponjitas de maquillaje. ¿Viste qué linda, Iliani? Esponjitas de maquillaje que tienen como que los huequitos entre una y otra más separados, que estén tupiditas. Tratan de que cuando busquen así tengan bien tupidito los punticos. Entonces, ahora estoy curando 30 segundos en lámpara. La recomendación, cuando ustedes vayan a hacer el ombre, no pueden ponerle mucha pintura de uno, porque entonces lo que haría es que estupe mucho con un contraste muy oscuro, como que si pones mucha pintura te va a quedar el primer morado muy oscuro, entonces no te va a hacer ese difuminado tan bonito. Entonces, poniendo poquita, si tienes que dar 2 capas, no importa. Y si tienes que dar hasta 3 capas de pintura, tampoco importa. Es en dependencia del color que la clienta quiera, qué tan fuerte sea el color. Yo por lo general, todo depende. Todo depende del gusto. Aquí voy a profundizar otro poquito, pero como ya les digo, de poquita pintura. Porque si lo hacen, hola Clay, si lo hacen de mucho al principio, les va a hacer una línea. Esa parte tienen que tenerla en cuenta cuando vayan a hacer un difuminado. O sea, este esmalte, ay, estos son de los que los otros días estábamos hablando que les teníamos media mala voluntad porque el que inventó los pomitos, este es de estos que tienen el lacito. El que inventó el pomo no es manicurista. Porque ¿quién se le ocurre poner un lazo trabado en el medio de donde uno va? Vamos a hacer mariposa hoy, Clau. Hoy voy a hacer 2 diseños como que juntos, pero no revueltos. O sea, un girasol, el girasol, ojo, girasol por un lado y la mariposa por el otro. Entonces, terminamos esta parte. Estamos haciendo una técnica de difuminado, Clyde, con esta pintura, mi amor, es de mi línea, es específica para hacer este tipo de diseño, para hacer el hombre y para hacer los one stroke. Saludos desde Pensilvania, saludos mi vida. Ahora vamos a poner mate. Vamos a poner mate en toda la uña. El one stroke y otros diseños, depende del diseño, es que los utilizamos más con mate abajo, se trabaja más fácil. Ponen mate, curan en lámpara 30 segundos. Y ahora vamos a hacer, este es el mate que yo utilizo para cuando van a hacer chrome, que se les pega el chrome en toda la otra parte de la uña y no solamente en el diseño, pues este es espectacular, recomendado, en Amazon también. Entonces, vamos a hacer la mezcla del marrón. Ya me tengo que aprender a hablar como ustedes. Gracias, mi amor, gracias. Vamos a coger un poquito de naranja. Gracias, Larisa. Hoy, ayer vi un comentario de una persona que me comentó que si yo solamente hacía mariposas. Y yo le puse, bueno, no solamente hago mariposas, pero me gustan las mariposas. Eso es lo que pasa, que la gente a veces no entiende. Yo también me gusta hacer las cosas. Quisiera que hicieras las margaritas blancas con el pincel tuyo de 3D Small. La pintura morada se llama One Stroke, mi vida, es de mi línea. Está en el carrito.
Está en el carrito, la puedes buscar. Al naranja le voy a agregar un puntico de negro y voy a crear un marrón. Un poquito más oscuro. Yo hago muchas mariposas, señores, que a mí me gusta también. Entonces, ahí es donde las personas a veces, no, pero nada más veo mariposas. Bueno, busca que también hay otros diseños. Lo que pasa es que también estamos en una temporada. A ver, en diciembre, ¿qué hacíamos? Cosas de diciembre. Señores, ya estamos en primavera. Vamos para... O sea, es como que... ¿Qué es lo que toca? Pues mariposa. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues mariposa. Eso es algo muy, muy válido. En diciembre no pude hacer casi mariposa, así que me las tengo que desquitar ahora. Entonces, ya tenemos el color mate. Voy a hacer el girasol, se los quería hacer en live para que ustedes pudieran verlo en cámara lenta, o sea, en la vida real, como lo hice. Y vamos a coger el brown que hicimos con naranja y un poquito de negro. Y vamos a darle, voy a hacer 2 girasoles, como la uña es larga, voy a hacer 2. Vamos a montar aquí atrás y vamos a hacer otro de ladito. Y van a poner con la motica, ¿ves? Hicimos 2 moticas. Gracias, Judy. Exacto, es que yo me disfruto tanto las mariposas que imagínate qué vamos a hacerle a eso. Yo me lo disfruto, señores. Yo disfruto hacer mariposas. Mira, cuando hice el azul, la clienta se quedó y me dijo, me miró y me dijo, es que parece un sticker. Le dije, sí, es que parece un sticker. Miren, voy a poner esto aquí en el medio para que ustedes puedan ver cómo cojo también la pintura. Es que sí, realmente parece un sticker la mariposa. Quedan bellas. Entonces, hola Naidelin. Entonces, con el pincel de 3D Small, más conocido en el bajo mundo como el multiuso. Yo me río porque es que este pobre. Ahí ven bien, listo. Sí, ven bien. Vamos a mojar todo el pincel en amarillo. Vamos a corregir que esto es un, ¿cómo se dice? Un girasol a mi forma, para que no me digan que no es un girasol. Vamos a mojar todo el pincel en pintura y solamente la punta en naranja. Y vamos a siempre que vamos a hacer pétalos que se van a montar uno por arriba del otro, vamos a partir desde el centro para que vayan quedando equitativos. Y vamos a hacer, abren y sueltan. Uno, vuelven a mojar el pincel de pintura y punta en la parte del naranja. Todos los productos están en el carrito. Con el pincel recto, punta, abren, estiran. No, Judy, se llaman One Stroke, son de mis líneas y los puedes encontrar ahí en el carrito, mi amor. Miren, punta, abren, estiran y ahí salieron los 3 primeros pétalos. Vamos para la otra flor. ¿Ven bien, verdad? Punta, estiran, sueltan. Vuelven a mojar. Punta, estiran, sueltan. Este paso es muy importante. La puntica primero, aplastan el pincel y lo sueltan. Niñas, para las que están conectadas en Facebook, saludos, corazón.
No, mi amor, no tenemos envíos internacionales. La suscripción ha sido, no se pudo, no, o sea, no, Facebook no nos dio acceso a cancelarla. Déjenme explicarles un poquito. Tienen las niñas que están aquí, si alguna está en la suscripción, por favor entre y cancele su suscripción porque no va a haber más suscripción por el momento. La plataforma me está dando problemas. Yo no sé si se dieron cuenta, la semana pasada salió solamente un escrito que decía la flor de la margarita. Bueno, estuve media hora grabándole la Santa Margarita y no salió. Después le volví a hacer otra y sí salió. Ayer estuve media hora grabándoles otro contenido y cuando lo posteo solamente me sale el escrito, pero no me sale el video. Niñas, yo no tengo tiempo para perder. La verdad, lamento muchísimo que eso que haya pasado, pero yo no puedo perder tiempo de estar media hora aquí haciendo un contenido y que después cuando lo voy a postear se me desaparece. Ya me ha pasado 2 veces, ya lloré, ya no puedo hacer nada al respecto porque es mi tiempo y de verdad ayer hasta me sentía mal y tuve que hacer eso y lo hice por gusto, porque yo, aunque me sienta mal, aunque esté enferma o lo que sea, yo valoro lo que yo, o sea, las palabras que yo tengo, entonces ni modo, la suscripción se va, así que si ustedes pueden, yo lo he estado poniendo la página de la suscripción para que ustedes lo vean, pero please, el pincel, mi amor, míralo aquí. Este es el 3D Small de mi línea, mi vida. Este pincel trabaja solo, niñas, él como si fuera mago. Entonces, sí, Jenny, son de One Stroke. Entonces ahora vuelven a mojar el pincelito con el marrón y van a volver a pasarle por encima para que se pierda el empate de donde va a entrar, para que ahí vaya a salir otra flor más. Esto le da más efecto de profundidad. Estos pasos, niñas, pueden volárselo, pero yo recomiendo que no, porque es lo que le da como ese efecto de como una iluminación a la florecita, que se ve mucho, mucho, mucho más bonita. Curan en lámpara. ¿Qué sucede con el Painting Gel, Jenny? Que no tiene suficiente pigmento. Mira, esta pintura es una pasta. Esa es la diferencia entre el Painting Gel y esta pintura. Cuando tú pones naranja y un puntico de negro, lesbia. Cuando tú pones esta pintura, o por ejemplo, cuando tú pones el Painting Gel en una esponjita, no sé si a ustedes les pasa, porque yo también traté de hacerlo, se les queda más la pintura en la esponja que la que pasa para la uña. Y es por eso, porque no tiene suficiente pigmento para traspasar hacia la uña o hacia el diseño que vayamos a hacer. Ya aquí tenemos esta otra parte. Volvemos a mojar todo. Ay, Jenny, sí, mi amor, por eso es que no te sale. Y mira, es una gotica de pintura lo que estás usando solamente. Estas pinturas son 10 gramos de pintura. Aquí ustedes tienen pintura, la que no van a usar. La que no van a usar. Mojan todo el pincel y la punta solamente en el... Y estos petalitos los vamos a hacer en el medio de cada uno. Punta, aprietan y sueltan. ¿Ven? Estas otras hojitas las vamos montando por encima, o sea, en el medio de las otras, para que haga el efecto de 3D, de como que una está montada por arriba de la otra. Que sí que... Iliani, mira que yo trabajo, mi amor. Y yo solamente en 2 años he gastado el blanco, el negro y si mal no recuerdo el verde. Son los únicos colores que he gastado en 2 años y no es lo que yo trabajo. Son las clases, los live, mira cuántas cosas que yo hago y yo a veces se me va la mano y desperdicio un poquito de producto, para ser sincera. Ven, ahora vamos a salir de todos los centros.
para crear ese efecto de profundidad. Este tipo de pintura con un painting gel, o sea, este tipo de diseño con un painting gel no funciona. ¿Ven? Ay, yo no sé por qué criticaron tanto este diseño, la verdad. Si esto no se parece a un girasol, pónganle una flechita y pónganle el nombre que ustedes quieran. Literal. Es un girasol. O por lo menos es de la familia del girasol. Vamos a decirle que es un primo. La verdad, yo me río porque es que es cómico. Si no es un girasol, ayer vino una clienta y estaba súper cómica porque estaba ofendida porque ella estaba leyendo los mensajes. Y si eso no es un girasol, no es una rosa. Hola Mari, no es una rosa, no es un tulipán, no es no sé qué. ¿Qué es? Un girasol. Ella estaba ofendida. Volvemos a hacer la sombrita. Volvemos a hacerle la sombrita y volvemos a curar en lámpara. Esto sí, cuando tú estás haciendo a la clienta, tú no pierdes tiempo porque tú estás haciendo una mano y la otra. En los lives siempre pierdo un poquito de tiempo, niñas, porque tengo que dar el chance de que la pintura cure. Entonces ahora vamos para el verde y vamos a hacer un verde y vamos a hacer el otro. Sí, si no es un girasol, le ponemos una flecha. El primo lejano, un primo segundo. Gracias, Yamila. Gracias, mi amor. Sí se aprende mucho. Sí se aprende, sí se aprende. Clay, pero mi amor, todo sale. Práctica. No digas que no. Mucha práctica. No digas que no. Mucha, mucha práctica. Entonces, vamos a hacer las hojitas más o menos con el mismo diseño. Lo que ahora se van a dar cuenta. Verde, punta. Ay, no, gracias, Clau. Bella. Los colores son de mi línea Elizabeth. Son estos. Pero que si yo te hago reír, Lupita, entra a los comentarios de este video, mi amor. Entra, tómate el tiempo de entrar en Facebook o en Instagram, pero yo creo más Facebook que Instagram. Tómate el tiempo, mi amor, de entrar para que tú veas. Sí, Valkyria. Sí, están en el carrito, están ahí al lado donde ustedes escriben y curan el lámpara 30 segundos. Ahora vamos a hacerle las hojitas. Ahora ustedes verán lo que vamos a hacer. Ay, qué chulo eso. Mojan todo. Ven que hay muchas técnicas para uno trabajar que te salgan los dos tonos. Ustedes verán ahora estas hojas cómo cambian. Ustedes verán. Ya ahí están saliendo con dos tonos. Eso es para las que no les sale el one stroke como es. Ahora van a coger un liner. Y sin curar en... Pero se quejan las clientas cuando las dejamos mucho tiempo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos si debemos secar bien? Ah, mira, Lesbia, mis clientas hasta el momento no se me quejan porque como parece que ellas están acostumbradas a que los diseños obligados llevan su tiempo cada uno. Tú sabes que no he tenido ese problema con las clientas, mi vida. Es que imagínate, obligado. Miren cómo cambió.
¿Vieron eso? Al momento cambió. Nada más de hacerle unos rasgos. Tú sabes que yo no he tenido ese problema porque es que mis clientas están acostumbradas a que hay diseños obligados que tienen que entrar a la lámpara 500 veces. Gracias, Valkyria. Wow, qué mensaje más lindo, mi amor. Gracias. Esto es lo otro que tienen estas pinturas. Muy a favor. Mientras tú estés trabajándolas sin ningún problema, niñas, ellas no se secan, ellas no se corren. Hasta que tú no decidas ponerla en la lámpara, tú puedes seguir trabajando sin ningún problema. Y no es como que, tú sabes que a veces, apúrate que se te corre y tienes que ponerlo rápido en la lámpara. No. Aquí mira, ya donde usted la ponga, ella se queda. Yo lo vendo todo, mi amor. Está ahí en el carrito. Y ya de ahí te va a llevar a la página web para que puedas ver los productos. Y por supuesto, como esto es una uña extremadamente larga, pues podemos darnos el gusto de hacer todas estas cosas. ¡Ah! ¡Qué bella! Gracias, mi amor. Ven, y ustedes van dándole como que un cariñito hacia las hojitas para que les queden más bonitas para acá, para allá. Y pueden corregir todo. Miren eso, qué bonito. Ven. Mariluz, tienes toda la razón, mi amor. Tú sabes que estoy aprendiendo. Mira, hay una parte en la que nadie te enseña cómo hacer las redes sociales y cómo lidiar con los malos comentarios. Y yo estoy poniendo todo de mi parte para aprender y valorar mucho los comentarios buenos. Y como mismo tú lo dices, eso mismo yo he estado asimilándolo, como que yo misma dándome psicoterapia, porque créeme que duele. No es que te hagan un comentario feo, es que son comentarios que ya, mira, hay comentarios fuertes. Entonces, ¿cómo te digo? Mi enfoque de ahora en lo adelante va a ser no volver a responder más ningún comentario negativo. Yo se los prometo. Cuando ustedes me vuelvan a ver respondiendo un comentario negativo, va a ser porque me llenó el gorro hasta el último. Porque si me atacan, me dicen cosas muy feas. Y eso que ustedes no ven la mitad de las cosas que me dicen porque me las dicen por privado. Entonces, pero voy a pensar más en las cosas positivas que en las cosas negativas. Lo prometo porque es algo que yo misma me estoy... me estoy metiendo en mi cabeza, vaya. Porque créeme que es un poquito complicado cuando tú estás poniendo todo de tu parte y todas las cosas. Entonces viene la gente y te dice un comentario tan feo, ¿verdad? Yanelva, ahí estoy viendo que tienes la suscripción, mi amor. Entra y cancélala porque ya no voy a poner más contenido porque estoy teniendo problemas con la plataforma, mi vida. Entra y cancela la suscripción porque no me está dejando a mí cancelarla. Tienen que cancelarla ustedes cada una. Gracias, Elizabeth. Mayrín, ¿te apuntas para este? El girasol es lo más sonado hoy en día. Gracias, Mónica. Es el más viral. Tienes demasiados para escoger. Gracias, mi amor, gracias. Y aquí esta le voy a poner los punticos y ahora le voy a poner un doradito
en la parte del centro. Como que cada vez que la hago... Ay, Daya, gracias por ese comentario tan lindo, mi amor. Gracias. Y pensar que a mí me da una gracia cuando mira a esta muchacha por YouTube que me dice que como que le gusta como yo explico, y pensar que yo por poco y no hago videos nunca porque a mí no me gusta mi voz. Y yo decía, voy a decir la palabra de lo que yo decía. Yo decía que cuando yo me escucho, yo siento que yo tengo voz de transvesti. Entonces a mí no me gustaba para nada. Déjame leer los comentarios. Trabajo más cuando colocas el acrílico, ¿sabes cuánto me motiva a hacerlo? Gracias, mi amor. La gente que hace malos comentarios es porque tienen envidia, porque son personas frustradas. Ay, claro, ¿qué vamos a hacer? Los días yo quiero aprender, Dios, a ti aprendo más que cuando tomé mi curso. Gracias, mi amor. Ay, qué comentarios más lindos de YouTube. Señores, gracias por haberse conectado en YouTube. No pensé que se iba a conectar nadie, si soy sincera, porque es mi primer video en YouTube. Así que mi primer live por YouTube. Así que ustedes recuerden que siempre fueron las primeritas en YouTube. Bueno, pues si esto no es un girasol, le vamos a poner una flechita arriba, ¿verdad? Y estoy poniendo unos punticos en la punta y ya. Si no es un girasol, es el primo hermano. Es de la familia. De la familia de los girasoles. Gracias. Yo ahora en YouTube es que empecé a poner, hace como 2 meses y pico, es que empecé a poner más contenido. Entonces ahora quiero empezar a hacer los live. Hice este para probar a ver cómo me iba, porque ni siquiera sabía cómo funcionaban los live por YouTube. Y entonces, sí, ¿verdad, Marilu? Y entonces ahí, está bastante bien para hacer la primera vez. Miren, este diseño quedó bello. Unas uñas largas con unos girasoles, con ese morado, así los 2 tonos de morado, bello. Bello, precioso. Ahora vamos a hacer la mariposa aquí. Vamos a hacerle igual los 2 tonos. Sí, ya veo. Mira, me sorprendió la cantidad de personas. Para ser la primera vez que hayan 20 personas conectadas en YouTube, es bastante. El primo, claro, Yanepa, claro. Si no es primo hermano, es primo segundo, pero por ahí anda. El 3D Small Jolly está en el carrito, mi amor, para que no te pierdas. Entra al carrito. Yo seguiré su ejemplo, mis, con respecto a los malos comentarios. A veces uno los vive en carne propia solo por dedicarse a hacer uñitas. El riesgo de estar en las redes sociales es aguantar los comentarios negativos. Hay que saber apreciar lo uno y lo otro, porque de todo aprendemos. Solo hay que ser valiente. Uy, sí, eso sí es verdad. Hay que ser muy valiente para los comentarios negativos. Yo no lo veo... Mira, a mí lo que me molesta a veces no es el comentario negativo. Es cuando lo hacen en forma de ofensa. Cuando ya pasa de ser, mira... pudiste haberlo hecho de esta forma y te hubiera quedado mejor, y yo me quedo like, wow, sí, es verdad. Por ejemplo, yo pregunto mucho. No, empecé ahora, hoy este es mi primer live y sí voy a seguir por aquí por YouTube también. No me había conectado nunca por aquí por YouTube, pero este tipo de videitos sí se los voy a hacer por aquí, por los 2 lados. Miren qué lindo quedó. Quedó hermosa el primo del girasol. Lo que duele es cuando te ofenden, cuando te tratan como si tú fueras una estúpida, como si tú no hubieras nunca, no supieras lo que estás haciendo,
Y simplemente las personas lo que no se dan... Sí, mi amor, si estás en Estados Unidos, sí. Tenemos envío a todo Estados Unidos. Mira, entras al carrito que está ahí al lado de donde tú escribes y ahí yo te puse los productos que estamos usando hoy. Y ya de ahí entras a la página web. Ya cuando pinchas ahí, ya entras a la página web. En YouTube estoy con el mismo nombre, niña. Yo estoy con el mismo nombre en todas las plataformas. Thank you, Liani. Vamos a hacer ahora una mariposa. Entonces, como les decía, yo más bien veo, por ejemplo, yo no soy un ignorante, señores, que yo sea una persona que acepto comentarios, que no estoy discutiendo. Yo no veo nada negativo, más bien motivos a seguir adelante, esforzándome para hablarme de algo como tú lo haces. Parece magia cuando te veo. Sí, Kimberly, esa eres tú, mi amor, pero las personas le buscan como decimos nosotros cubanos, le buscan las cuatro patas a verle lo malo a las cosas. El que yo trabaje diferente que otra persona no significa ni que la otra persona esté mal, pero no significa que yo esté mal tampoco. Las dos tenemos un resultado de la forma que hemos aprendido. Entonces, tú no puedes venir a decirme a un video mío, por eso yo hice un video los otros días explicando, que yo estoy mal. Yo no estoy mal si a mí me funciona, y si a ti te funciona tampoco estás mal. No significa que ninguna de las dos estemos mal. Es de la forma en que corrigen a esa otra persona sin sentido alguno. ¿Entiendes? Porque yo aplique el acrílico diferente a otra persona. Cuando tú ves el resultado final, ¿qué es lo que habla? Que las uñas de las dos quedaron lindas. Y eso es lo que importa. Simplemente que es como yo le digo a las niñas. Tú tienes que buscar un patrón. Tú dices, por ejemplo, si tú estás empezando, tú miras a tu alrededor, y tú dices, me gusta cómo trabaja fulana. Voy a irme por esa línea, porque me gusta cómo es que ella trabaja. Y listo. No es que una está mal ni la otra. A ver, todas las personas no tienen el mismo gusto, así que son más personas que sí que las que no. Yo sé, Marilu, y en eso es en lo que voy a enfocarme de ahora en lo adelante. Déjame leer, mira este comentario, qué lindo. Ay, no, me encantas cómo eres, cómo explicas, cómo enseñas. A mí me sirvió mucho. Me acabo de graduar de estilista y fue lo más me gustó fue las uñas. Y siempre busco tus videos. Usted para adelante, para atrás, ni para aguantar impulso. Aparte es una mujer bella y segura. Gracias, mi amor. Vamos para la mariposa. ¿Listas? Gracias, Ariana. Sí, y usted sabe por qué sí las motivo siempre, las voy a honestidad. Estaba leyendo el mensaje de ella que decía honesta y yo me confundí. ¿Tú sabes por qué siempre las voy a motivar? Porque yo fui una. Ay, señores, si yo les dijera cuántas veces yo tiré la toalla y volví a empezar, y tiré la toalla y esto no me sale y no lo voy a hacer más, y botaba los productos y después volví a comprar. Entonces, esto para mí es como... No se pueden dar por vencidas, tienen que esperar el proceso. Todas tenemos un proceso. Lo que pasa es que el mío fue en silencio porque no había una red social. Acuérdense que yo llevo 23 años haciendo uñas. Cuando yo hacía uñas, muchas de ustedes no habían nacido, entonces, importante. Entonces, listo, vamos a aprender esta técnica que se las voy a hacer ahora en el live y por la noche se las voy a poner en un reel. Vamos a mojar nuestra primera perla, no es perla, escucha para allá, el pincel de amarillo y vamos a hacer la mariposa que es de lado. Yo sé fish, no sé cómo se, fishing, bueno, así mismo. Vamos a empezar, miren, vamos a poner un punto. A ese punto vamos a venir a morir todos los pétalos que vamos a estar haciendo, pero con orden. Esta es un poquito complicada, el orden. En eso se nota a su trabajo hacer lo malo.
Vivo en diferentes países, en todas partes, hay que ser fuerte y resistir luego de tantas experiencias buenas y malas. Así mismo es, Moraima, así mismo es, mi amor. Vamos a mojar todo el pincel y vamos a venir de arriba hacia el punto. Pero miren cómo cuando estoy llegando al punto, el pincel se alejó. O sea, este mismo grosor que está aquí no puede llegar a este punto. O sea, usted va a apretar y según vas llegando al punto, vas a ir soltando el pincel. Para que todos los... O sea, porque si no, cuando ustedes terminen la mariposa, lo que tienen aquí abajo es un tumulto de... Es un tumulto de pintura y no necesitamos eso. Vuelven a mojar el pincel y van a hacer otro trazo. Miren, aquí. Entonces, limpian el pincel y van a mojar de naranja. Y van a venir desde abajo hacia arriba. Y vamos a marcar este pétalo, esta hoja. Ni pétalo ni hoja, ala. Dios mío. Esta aquí, ¿a dónde vas a venir a morir? Al mismo punto, ¿verdad? Y vamos a venir pintando, pasando el pincel. Ahora, cuando lleguen al amarillo, van a escurrir el pincel, o sea, lo limpian. Cuando estén pegaditas al amarillo. Y entonces aquí empiezan a dar trazos suavecito. Como la pintura es gruesa, les va a quedar, yo no sé si sé cómo, a ver, voy a decir una barbaridad, pero a lo mejor ustedes lo entienden. Es como si estuvieras raspando. Y van a venir y van a quedarse en el mismo lugar un momento en el que van a empezar a ver cómo se mezclan los dos colores, cómo se pierden, y entonces empiezas a bajar. Y empiezas a bajar y a bajar y a bajar, y todo siempre a morir al mismo pétalo. Y miren cómo se crea esa degradación de los dos colores sin tener que hacer absolutamente nada. Simplemente estás arrastrando la pintura. Entonces, ahora vamos a curar en lámpara 30 segundos. Esa técnica se las voy a enseñar esta noche para que les quede fija y ustedes la puedan repetir después, pero con una combinación de morado. Las uñas que puse ayer, que eran al revés, que tenían el amarillo abajo y el morado arriba, al revés. Van a llegar a unir los colores, pero no se pueden montar por arriba. Una vez que chocan, vuelven a virar hacia atrás para que vuelva a bajar el degradado. Vuelven a mojar todo el pincel y vamos a hacer la ala que está en la parte de abajo. ¿Y a dónde vamos a morir siempre? Al mismo puntico, ¿verdad? Limpian el pincel y venimos ahora con el naranja. Y una vez que llegan al amarillo, escurren para que no haya exceso de pintura y empiezan a pasarle por encima entre amarillo, entre el naranja y el amarillo, naranja y el amarillo. Cuando lleguen a subir bastante al amarillo, vuelven a regresar. Y vuelven a curar en lámpara 30 segundos. Esa mariposa va a quedar bella. Bella va a quedar. Ustedes verán. Pero hay un dato muy importante en esta mariposa, que cuando termine de hacer los colores se van a dar cuenta que no les puede faltar. Hay pinturas que cuando ustedes curan, por ejemplo, los painting, tú puedes estar pintando de painting, curaste en lámpara, vamos a poner un ejemplo, un painting blanco, y vienes con negro arriba, te equivocaste, puedes limpiar y no pasó nada. En estas pinturas hay una diferencia. El painting queda brilloso, estas pinturas quedan mate. Si tú no cubres, ahora antes de hacer el negro del diseño, si tú no cubres con base para poder hacer el negro arriba,
¿Qué sucede? Que sí se puede, si te equivocas, ojo, que nos podemos equivocar, esa parte nunca crean que no nos vamos a equivocar. Si nos equivocamos y no tenemos el brillo puesto, o sea, la base, sí se nos puede manchar el color que tenemos abajo porque estos colores son mate. Los paintings son más brillosos. La pintura se llama, Isabel, se llama One Stroke, mi vida. Es de mi línea, está ahí en el carrito. Ahora, esta viene desde arriba, de aquí. ¿A dónde? Al mismo punto. Al mismo punto. No, mi amor, no tenemos. Pero bueno, como dices tú, por ahora, a lo mejor en algún momento sí. Y ahora vamos a venir hacia atrás. Ahora, este es el pétalo más difícil porque estamos pegados a este amarillo que no podemos tocar. Entonces vamos a ir bien pegadito, pero ese amarillo no se toca. Limpian. Y siguen aquí pasándole para que se haga el blend, o sea, la mezcla de los dos colores. Suben un poquito el naranja hacia el amarillo y ahora vienen bajando. Y listo. Ahora, curan el lámpara 30 segundos. Para hacer trazos finitos, recomendación 100%, el negro de One Stroke. Para hacer los trazos finitos. Depende de la clienta, Legia, depende de la clienta, porque, pero por lo general oscuro. A ver, no me visualizo esto con blanco por afuera. A ver si me hago entender. Siempre el negro o dorado. Todo depende del color, pero el 90% yo le diría negro. Clenny, se llama One Stroke la pintura, mi amor. Es de mi línea, por poco le pongo top coat. La puedes encontrar en la página web que está en el perfil. Ahora, a todo esto le vamos a poner base. Porque si nos equivocamos, podemos quitar. Si usted siente que no se va a equivocar, no tiene que hacerlo. Yo, como sé que el negro es traicionero y que no siempre el pulso está igual, yo prefiero siempre irme a la segura. Y ya yo estoy tranquila de que yo me puedo equivocar y no va a pasar nada. Yo no hago uñas esculturales, Margarita. Esa fue mi pesadilla durante mucho tiempo hasta que dije, no más, no me voy a torturar, no me gustan, punto. Y no hago uñas esculturales a no ser que sea que voy a arreglar una uña o algo así. Ahora, para trabajar los negros, cualquiera de los dos que usted decide usar, Painting Gel o One Stroke, quite capa de inhibición, o sea, quite lo pegajoso de la base, si fue que puso, o de la pintura, porque les trabaja mucho mejor, y queda más finito, hace que quede más finito el trazo todavía. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es el cuerpo. Y voy a poner una bolita, como si fuera la cabeza, un cuerpecito gordito, y salgo con acetona. Con acetona quitamos la capa de inhibición y saco aquí este hilito. Ahora vamos a hacerle, acuérdense que las cosas que podemos hacerle a ciertos diseños depende del tamaño. Siempre que no se les olvide eso. Una uña chiquita no van a poder hacer esto que yo voy a hacer aquí hoy. Eso es otra parte muy importante, saber explicarle a la clienta, esto no te va a salir, no tienes el tamaño de la uña para hacer esto.
por ejemplo, en una uña chiquitica, ¿ustedes creen que yo le puedo hacer las paticas a la mariposa? No puedo. Entonces, hay cosas que yo tengo una clienta, ay, ella ya se dio por vencida y ya no busca. Antes, ella buscaba qué se quería hacer. Y cada vez que llegaba, no fallaba, niña. Las uñas que ella me traía eran unas uñas XXX y las uñas de ella eran un small. Y yo le decía, no te cabe, el diseño no te cabe ahí. Déjame hacerte algo parecido, pero no te va a quedar igual. Bueno, la pobre se dio por vencida y ahora ella llega y me dice, hazme lo que tú quieras. Porque ya yo sé el tamaño de su uña y lo que yo le puedo hacer. Ya yo sé sus gustos. Entonces es súper cómico porque ella como que ya se dio por vencida. No, Clau, no. ¿Tú quieres sentarme aquí en una cámara de tortura? Entonces, la primera que hacemos es la del centro. Y miren cómo viene hasta abajo y va saliendo. Muy importante en las mariposas, que no se les olvide esto. Usted va a venir desde grueso. Exactamente, Lesbia, exactamente. Vas a venir desde grueso, pero cuando llegues a este punto de aquí, tienes que jalar el pincel para afuera y que te quede un hilito, porque si no, hay mucha oscuridad en esta parte de aquí. Recuérdense que van a venir todos estos alas a morir aquí abajo. Entonces, si vienen con este mismo grosor hasta aquí abajo, esto aquí queda muy oscuro y no se ve bonito. Doblan, suavecito, 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 con lo último. Qué bueno, Carmen. Esa mariposa de acetato es una belleza. Qué bueno, Aleana, qué bueno. Niñas, si pueden, las que están en YouTube, si pueden suscribirse al canal, estamos subiendo poquito a poco, somos ya casi, somos unos cuantos, pero eso toma su tiempo, así que cualquier ayudita de parte de ustedes es muy agradecida. Aquí vamos a redondear y aquí es en donde nos ponemos creativos a cada cual. O lo pueden dejar así o pueden hacerle los diseños adentro de la mariposa, que por supuesto siempre se van a ver mucho más lindos. No importa, pero si ya tú te estás haciendo tú, no pienses que estás muy lejos de atender a una clienta, porque déjame y te cuento que lo más difícil es hacerse uno mismo, así que como que no te cierres. Recuerda un consejo que te voy a dar, anótalo si quieres. Nunca esperes a ser perfecta para llegar a hacer un trabajo. La perfección solo se adquiere con los errores, con la práctica del día a día, porque si tú vas a sentarte a decir hasta que yo no haga esto perfecto, no voy a coger clienta, hasta que esto no me salga bien, no voy a coger clienta, te vas a demorar más. ¿Qué es lo que va a suceder? Que tu proceso va a ser más largo. Entonces, todas, sin excepción de ninguna, todas nos tenemos que equivocar para aprender. No existe el que aprendamos porque alguien pueda decirte, mira, esto se hace de esta forma o esto se hace de la otra. Tú misma tienes que cometer tus propios errores para poder aprender. Eso es un cuento de que las personas, como dice el dicho, nadie aprende por cabeza ajena. Eso no va a pasar. Así que nunca esperen. Yo tengo una frase que suena fea, pero aquí todas las manicuris tenemos nuestro propio cementerio privado. ¿A qué me refiero con cementerio? A que nosotros tuvimos que matar a unas cuantas clientas de hacerles unas M's
porque no sabíamos lo que estábamos haciendo para aprender a hacer un trabajo bien hecho. Todas las manicuris, todas, tienen esa persona que va a decir, les cuento que yo estaba en un cuarto pero muero de nervios ya que sacar cutícula. Mapeas a mucha gente que está en YouTube. Ah. Sí, ¿qué es lo que no se puede decir en YouTube? Cosas malas. Temas. Ah, bueno. No, ya no corrijas, no corrijas. No, si hablo de eso peor. Es que tengo que aprender a hablar en YouTube. Todas las plataformas son diferentes. Ay, thank you, Violeta. Niñas, porque yo sé lo que es venir desde abajo. Yo sé lo que es llorar. Yo sé lo que es decir no puedo más. Miren, hubo un tiempo en mi vida que yo estaba tan frustrada con lo de las uñas y ganaba tan poquito, tan poquito. Y mi esposo trabajaba en la construcción y él sí, él ganaba dinero, buen dinero en la construcción y tenía un ayudante. Resulta que mi esposo llegaba todos los días peleando porque el ayudante no hacía esto, el ayudante no hacía lo otro. Y yo en un salón de uñas más mosqueada que lo que ustedes no tienen idea. Y yo me quedé pensando y dígole yo a mi esposo, esto hace alrededor de unos 15 años por ahí. Hace como 15 años. 15, 16 años. Y yo le digo a mi esposo, ¿cuál es el trabajo del ayudante? No, el ayudante hace esto y hace esto y hace esto. Entonces dígole yo, ¿y si yo me voy de ayudante? Así mismo es, mi amor. Y si yo me voy de ayudante contigo y resulta que yo, por eso es que les digo, todas tenemos nuestro proceso. Yo dejé las uñas hace 15 años atrás para irme de ayudante de construcción. Yo sé cortar losa, yo sé poner piso, yo sé dar un grao, así que yo he pasado por todo. Qué bueno, mi amor. Cuando uno limpia la uña y de ahí, ¿cuál base va primero? Que no sé de qué me estás hablando, mi amor. Ahora curamos unos segunditos nada más para que yo no le vaya a meter el dedo. Esa es la otra. A veces curo en lámpara no porque se me vaya a correr ni nada, sino porque yo misma puedo tropezar y pasarle el dedo por arriba y llevarme el diseño. Pero estás hablando de cuando vas a poner una uña, Carmen. O de cuando vas a hacer diseño. Por eso es que no, estamos en diseño, no sé si me brincaste para poner uña. Y ahora entonces, esta mariposa, que no me la vengan a pedir una clienta con unas uñas cortas, ¿verdad que no? Gracias, Chuy. Qué belleza. Ahora sí curan completo y van a buscar el blanco de Painting Gel, que hace eso más bonito.
Por eso le digo, a veces me dicen, ¿y cuál pintura es esta y cuál es la otra? En algún punto necesitas las dos. Cuando pones uña, solamente, Carmen, si las uñas se despegan, es que usas base. Normalmente, señores, si tú tienes una aplicación normal, primer solamente y deshidratador si usas deshidratador. Pero el video que yo tengo, eso es bueno aclararlo, el video que yo tengo en la página acerca de que yo pongo base rubber en la uña es porque la clienta tiene una condición que le sudan las uñas, le sudan las manos, las uñas se le desprendían mucho, se le despegaban mucho y con eso solucioné. Pero si ustedes pueden ver el resto de todos mis videos, yo no utilizo base para la aplicación del acrílico porque no lo necesito. Yo tengo completamente, o sea, se supone que no necesites, o sea, que tus uñas, exactamente, Clau, eso es otra cosa, eso es otro proceso. Pero se supone que tus uñas tienen un buen agarre, o sea, con el primer y el deshidratador si usas deshidratador. Ay, tú. Hoy por la tarde voy a ver si convenzo a una clienta. Ahí eso le da un poquito de luz a la mariposa. A ver si convenzo a una clienta para hacer live. Entonces, no se los aseguro. Esta semana la tengo un poquito complicada hoy porque tuve una cancelación. La tengo un poquito enredada. Pero ya la semana que viene sí voy a estar ya otra vez más activa conectándome. Así que nada, para hacer un resumen de todo lo que estábamos haciendo, todo lo que utilizamos en este live es de mi línea, lo pueden encontrar en el perfil. Esto quedó que es una belleza, esta combinación de colores, el morado clarito, el morado oscuro, el naranja con el amarillo, quedó bello. Me fue muy bien gracias a las niñas de YouTube, no pensé que YouTube iba a responder de esta forma con tan poquitos seguidores, señores. Entonces, miren la cantidad de personas que se conectó en YouTube cuando somos apenas 7,000 personas que me siguen. Y estamos hablando que tuve 22 personas conectadas versus que en Facebook estoy llegando a los 800,000 seguidores, ya casi somos 800,000 y habían 50 personas conectadas. Así que muchas gracias YouTube, porque de verdad las niñas de YouTube fueron excelentes, de verdad muchísimas gracias. Esto fue gigante, les voy a decir, los que no saben de las métricas y las cosas, esto fue gigante para mí en YouTube, mi primer live con 20 personas conectadas. Estamos hablando que somos solamente 8,000 personas en YouTube. Así que la verdad que muchas gracias. Infinitas gracias a ustedes. No me lo imaginé. La verdad no me lo imaginé. Así que gracias. Y gracias a eso pues van a tener más videos por YouTube. Ya ahora le cogí el gusto y hubo buena interacción en YouTube también. Así que nada. Espero que les haya gustado. Me encantó la mariposa. Yo soy team mariposa, niña. Team mariposa 100%. Me encanta la mariposa. Así que nada, muchísimas gracias, bellas. Muchas gracias a todas. Y si logro conectarme, mañana sí sé que me voy a conectar, pero no sé si me pueda conectar. Y vayan y denme un follow ahí en YouTube, niñas. Las que están en Facebook también vayan para YouTube. Estoy con el mismo nombre, Isabel. Estoy con el mismo nombre en todas las plataformas. Síganme en YouTube, please, para subir un poquitico. Thank you, bellezas.